Esta era Gisela. Sus mejores días. ¿Qué pasó con ella y con su hijo? Es la pregunta que todos nos hacemos. Alegre, positiva, querida. Estas son imágenes que aporta Sol, entiendo que de sus propias redes sociales y de las redes sociales de sus amigos, de sus allegados, de la comunidad escolar, Sol, sí. Sí, así es. Todas sus compañeras, sus alumnos que lo querían muchísimo. Siempre todos coinciden en que era una persona muy alegre, una persona que siempre estaba acompañando a los alumnos. Mira, ahí la ves entrando al aula. Sociable, adoptaba a los niños como si fuesen sus eso hijos. te iba a decir. ¿Podemos? Muchas mamás dijeron que era la mamá del corazón de sus hijos. ¿Podemos hablar con Sí. alguien algún experto de salud mental, chicos? ¿Y saben por qué voy a decir esto? Robin Williams, tremendo actor, Sí, claro. previo a su suicidio, tiene una nota un día antes, 2 días antes, donde se lo mostraba así. Totalmente alegre, totalmente divertido, totalmente extrovertido como era él en público, pero internamente lo estaban carcomiendo. ¿Saben cuál es la forma más común que tiene una persona depresiva de ocultar la depresión? De esta manera, Sí, claro. haciéndose el payaso, haciéndose el divertido, porque tiene la necesidad de Porque generar se esas quiere, endorfinas. se quiere ir un poquito del Claro, estado habitual. claro. Esto, Sí, para pero ver esperen. esto, no me define absolutamente nada a mí que cuando esta mujer tenés- no estaba pasando una cuestión de salud mental. No, de todas formas me parece importante sumarlo a la charla, a la conversación. Cuando yo pregunté acerca de los posibles problemas de salud mental, a mí me lo negaron rotundamente, pero no solamente con un no con 150 o. Y no te digo solamente los profes o los niños con los que hablé, porque hablé con adolescentes que fueron sus alumnos y que la recuerdan con un dolor enorme porque claramente la querían con todo su corazón, como si fuese su segunda mamá, su mamá del corazón, como decía recién nuestra compañera. Pero sí me aseveraban que no había ni un solo indicio de un problema de salud mental, que no mantenía un tratamiento ni psicológico ni psiquiátrico. Es más, me aportaron este detalle, el único tratamiento de salud, entre comillas, que mantenía era con una nutricionista. ¿No manifestó ninguna preocupación que para el otro Sí. fuera mínima? Sí, deudas. Bueno. Deudas bueno. para subsanar un problema económico interno, pero algo que es importante que tal vez sí nos hace el comportamiento. Tenía proyectos a futuro. Y yo no sé, realmente no lo sé, si una persona que tiene la determinación de quitarse la vida también, contradictoriamente, tiene proyectos a futuro. Y ahí suma, y con esto nos vamos nosotros, Bueno. y les dejo picando Lo acá la dejamos teoría. descansar. El tiempo, seguramente, y la investigación aclarará todo Obvio. esto. Ahí suma mucho más mi teoría y mi hipótesis, Rochi, de que hubo un detonante en las últimas horas que a ella la llevó a tomar esta determinación. Veremos, el tiempo dirá la investigación. Quienes saben y quienes están ocupándose del tema nos traerán la información que necesitemos y que la familia necesite para tratar de entender todo esto. Pero por sobre todas las cosas no nos olvidemos algo. Cualquier cosa que le pudiera estar pasando a ella no le daba absolutamente ningún derecho a ahogar y matar de la forma que mató a su hijo, un nene de 7 años. Gracias, chicos. Una gran chicos. alegría Buen verlos. Que programa, descansen. chicos. Buen sábado. Gran programa hicieron ustedes. Bien, seguimos trabajando en vivo y en directo desde el hotel donde se encontraron estos dos cuerpos ayer por la tarde, Diego Ricciardi. Seguimos con vos, por supuesto. Queremos saber cómo sigue el barrio, un barrio recontra turístico, sobre todo a esta altura del año. Y más en el día de hoy, sábado a la mañana, hay mucho tránsito de turistas, Tal cual. mucho paseo. Y me imagino, como decías vos, Diego querido, que justamente allí los turistas se encuentran con esta situación desconociendo todo. Pero, a ver, los que viven ahí, ¿pueden reflejar algún atisbo de impresión respecto a lo que ha sucedido, lo que se ha trascendido en la jornada de ayer, Diego? No, hasta el momento la gente elude todo contacto con los medios, no quieren saber absolutamente nada. Pensemos en que es un público, un vecino totalmente distinto a cuando uno recorre más el conurbano profundo, donde la gente se acerca, tiene contacto con los medios. Aquí el rechazo es total. Sí, hacíamos referencia a que hay mucho movimiento de turistas, principalmente en el hotel donde ocurrió esta terrible desgracia. En estos momentos, por ejemplo, hay una camioneta de color blanco que realiza un city tour con algunos de los pasajeros que están alojándose en Quer, Recoleta. Bien, Diego, se suma Brenda a la charla, ella es perito, es muy importante tener su palabra, su percepción, su análisis. Brenda, muy buenos días, gracias por atendernos. Yo recién me preguntaba si en estos casos es útil realizar una autopsia psicológica de la persona que aparece fallecida, en este caso en una habitación de hotel. ¿Cómo lo ves vos? Hola Ro, hola Mati, a todo el equipo, ¿cómo ¿Cómo están? andás, Bren? Placer. Bueno,
El placer es mío. Mira, Ro, la verdad que es un caso muy, muy complejo. Acá hay que analizar muchas hipótesis. Por el acceso que yo tuve a la autopsia, acá lo que se está analizando como primer punto es un homicidio seguido de suicidio. Cabe aclarar que la mujer presentaba 11 heridas cortantes en ambos antebrazos y 2 cortes en el cuello. Exacto. Y por lo que dicen los peritos que hay lesiones autoinfligidas. Yo siempre lo dije respecto a lo del tema de la pericia que estabas nombrando, Ro. La verdad que sería importante tratar de saber si ella está en algún tratamiento psicológico, psiquiátrico. No. A lo mejor hay miembros familiares que no lo sabían. Hay que tratar de corroborar bien este tema. Por eso es muy importante que hablemos de salud mental directamente, Tal cual. porque acá la hipótesis más fuerte que están analizando los peritos y la justicia es lo que mencioné anteriormente. Igual, Brenda, aclaramos algo, que ella no estuviese bajo tratamiento, no significa del todo, a ver, acá no se puede determinar nada, si tiene alguien que determinar es un juez, obviamente después de una investigación, pero nosotros aquí solamente estamos en el terreno de lo especulativo. Sí te puedo confirmar, 100% confirmado, porque lo hablé con gente demasiado cercana, que ella no estaba bajo tratamiento, no consumía ningún medicamento, por ejemplo, para la depresión, ni para la ansiedad, ni nada que tenga que ver con el tratamiento psicológico o psiquiátrico que una persona puede llevar adelante en una situación compleja. Pero, ¿sabes qué puede pasar? Pero eso no quita que, Claro, que por ahí estuviese atravesando el propio paciente a veces se una niega. patología. Es muy difícil a veces que un paciente que sufre depresión, que como decía Leo anteriormente, es una enfermedad silenciosa, Tal cual. que desde afuera no se llega a ver del todo, asuma, tiene que estar en una posición ya muy extrema que ni siquiera soporte ese estado. Tal cual. Si lo sabe llevar, ni se da cuenta que necesita atención y contención con profesionales. Ahora, Brenda, ¿cómo han cambiado, ¿no?, los detalles de esta autopsia preliminar, obviamente? En una primera instancia se decía que al niño le habían quitado la vida con ese mismo bisturí que se encuentra escondido detrás de la jabonera. Una mecánica extraña de la que Jorge en un ratito nos va a comentar mejores detalles. Pero claramente te pregunto a vos si puede pasar por la cabeza de una persona quitarse la vida, asesinar a su hijo, verlo sufrir, porque claramente si se confirma lo que están brindando los datos preliminares, lo ve ahogarse frente a sus propios ojos, por su propia cuenta, por sus propias decisiones. Sí, lo del tema del bisturí, Ro, le llamó mucho la atención a los peritos. La verdad que fue un dato muy relevante en la causa. Sinceramente, vuelvo a repetir lo mismo, hay que tratar de ver el estado de salud mental que tenía esta mujer, por más de que los familiares digan, bueno, no está en un tratamiento psiquiátrico, psicológico, hay que tratar de ver bien este tema. Por eso menciono nuevamente lo del tema de la salud mental, que es muy, muy importante. También otra de las hipótesis que puede llegar a trabajar la justicia es si ella tenía algún inconveniente con alguna otra persona, por eso está este retiro del dinero en su cuenta, tratar de ver el teléfono celular también, hacer el rastreo necesario para poder determinar qué fue lo que sucedió anteriormente a encontrarlos a las dos personas fallecidas. Belén, ahí hay un punto que de los tantos que mencionaste recién a investigar, que se vincula o obviamente se corresponde con lo que dice Rochi. Al no tener un profesional que estuviera detrás de su presunto cuadro de salud mental, porque tenía una patología, es muy difícil después determinarla ya muerta, que es muy diferente a lo que pasaba con la mamá de Villa Crespo. Tal que cual. tenía un tratamiento, el Que profesional dejó de dijo, tomar la acá está medicación. justamente todo su, lo que es todo el estudio, todo lo que se había hecho, todo el Epicrisis, seguimiento. Acá no hay seguimiento, digo, ¿cómo vas a determinar ahora la patología que tenía si la tenía, que tenía Claro, Gisela? si la tenía. Digo, ¿cómo la determinás? Si tenía una patología o no, ¿cómo se hace? ¿Prácticamente imposible o no? Y la verdad que sí, va a ser bastante complicado, va a ser una investigación que la van a tener que hacer muy detalladamente los peritos, pero bueno, salvo que ella le haya contado a algún miembro familiar o a algún amigo cercano, Claro. Obviamente que van a llamar todo para que den su testimonio, digamos. Eso va a ser muy importante, a Fundamental. ver si hay alguna amiga que sabía algo
de su vida muy privada y que a lo mejor ella no lo quería comentar, porque hay un montón de personas que están con depresión y sinceramente les da vergüenza contar el estado en el que están pasando y muchas veces se encierran y no lo hablan absolutamente con nadie. He visto millones de casos así. Porque hay mucha estigmatización también, Bren. Incluso cuando Exactamente, vos manifestás, sí. no de palabras, sino visiblemente que estás bajoneado, depresivo, como quieras llamarlo, o te tratan de loco o te tratan de, mirá lo extremista que sos, mirá lo exagerado que sos. Por esta mujer le pasaba eso también. Sí, exactamente. Por eso vuelvo a mencionarlo que, bueno, acá ahora se viene una investigación, pero yo creo que la hipótesis principal va a ser lo del tema del homicidio seguido del suicidio. Seguramente los peritos también han, digamos, hallado y ver si directamente hay algunas huellas de otras personas o no. Obviamente, Eso para también va a descartar, ser muy Brenda, importante. insisto, ahora es la justicia la que tiene que determinar y que descartar, obviamente, todas las hipótesis que se fueron Exacto. abriendo desde ayer a las 4 de la tarde hasta hoy. Un crimen hasta ahora todavía no resuelto, justamente Exacto. porque quedan demasiadas preguntas sin respuesta. Y ya que estamos hablando de salud mental, voy a sumarlo a Julián, que además de ser economista, por lo que entiendo es psicólogo, corregime si me equivoco. Julián, recién nos preguntábamos si es posible que una mujer que se veía tan alegre, tan contenta, tan simpática, con proyectos a futuro, con proyectos en común incluso con quién era su pareja, ¿hay chances de que nadie pudiese determinar, que nadie se diese cuenta de que por dentro no la estaba pasando bien y que tal vez estaba planificando algo tan atroz como terminar con su vida? Bueno, en primer lugar, claramente fue algo planificado, porque fue en un hotel, incluso muy lejos de su vivienda, es decir, fue algo planificado, no fue algo impulsivo, no fue un desborde. ¿Y qué pudo haberla llevado a esa condición? Bueno, obviamente ustedes están trabajando con mucha seriedad y responsabilidad acerca de las posibles hipótesis, pero desde el lugar de un psicólogo podríamos pensar, por un lado, en que haya cuestiones que son inconciliables con su vida y que no la puede aceptar, lo que se llama representaciones que tienen esa condición de inconciliable con el propio yo, ¿no? Entonces, eso, bueno, obviamente requeriría un tratamiento. De todos modos, la secuencia y los datos que se tienen sobre la mesa hacen pensar en una asfixia que proviene de otro campo, que puede ser el financiero. Y lo digo, bueno, no solo como economista, sino porque se sabe que en este momento de la historia argentina, con la enorme asfixia financiera que sufren un porcentaje importante, significativamente mayúsculo de las familias argentinas, de deuda y de no poder llegar a fin de mes y de estar apretado a tal punto de no saber cómo resolverlo. ¿Cómo salir, no? De Entonces, esa situación. se sabe que el índice de suicidios ha aumentado, como aumentan todas las oportunidades, en todos los periodos en los cuales la insostenibilidad financiera de las familias de clase media aumenta. Cuando aumenta la conflictividad económica, se produce un aumento en la estadística de suicidios. A ver, Julián, preguntarte lo que hablábamos recién con Rochi, de que no tenía un profesional detrás que la contuviera y que ella no haya recurrido, porque Rochi remarcaba, no se conoce que tuviera un psicólogo, un psiquiatra detrás. Ahí, ¿cómo se hace, digo, la familia? Porque el paciente a veces no recurre por diferentes negativas. No pide ayuda. ¿Se puede identificar, la familia lo puede identificar el problema y decir, ¿te acompañamos nosotros a un especialista? Sí, la respuesta es sí. Por un lado, obviamente, mientras hacías la pregunta, ¿por qué no recurrió a una ayuda en un tratamiento? Bueno, a veces las obras sociales no te garantizan un tratamiento sin los coseguros, y si estás asfixiado financieramente, ¿cómo haces para costearlo? Entonces, es decir, Claro. Si justamente el problema provenía de ese terreno, y bueno, entonces ahí mismo está la respuesta. Totalmente. Ahora, lo otro que vos me preguntaste,
con mucha inteligencia y muy buena sensibilidad es, lo pudieron haber detectado personas que la querían del ámbito familiar o del ámbito de los amigos, etcétera. Y sí, porque generalmente uno expresa, uno cuenta, che, estoy con tal problema, con tal otro problema, no sé cómo hacer. Pero Rochi te dice todo Pero no lo hay contrario. muchos casos, Miren. Julián. ¿Cómo? No conocemos muchos casos de gente que esconde que está pasando un mal momento de salud mental, que lo hace como una conducta, no sé, si para protegerse a sí Como mismos o coraza. para proteger a los demás, o como una coraza, claro. También Casos ocurre... de suicidios que no son anticipados por el entorno, porque no pueden serlo porque esa persona lo oculta. Claro, ¿No es algo común? también ocurre esta condición de que mucha gente sufre vergüenza, siente vergüenza porque le vaya, por ejemplo, en este sentido, o mal económicamente, o que tenga algún conflicto inconfesable, Claro. como muchas veces se suele decir en el ámbito psicológico. Entonces, lo que es de difícil confesión, ¿no? Porque expone conflictos que son irresolubles internamente, o también mucha gente que siente vergüenza, y bueno, pero ¿cómo después de mi recorrido docente de éxito, bla, 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 y con todos los proyectos que tengo, a quién le voy a contar que me está yendo tan mal y que estoy tan Claro, endeudada? totalmente. Entonces, hay dos cuestiones que son, como atinadamente vos traes, ¿no es cierto? Es decir, que son son difíciles para andar contando. Exteriorización, exactamente. Exactamente. Ahora- ¿no? Es decir, lo cuento, pero me da vergüenza contarlo, entonces no lo cuento. ¿Y cómo hago para contarlo? Bueno, ese tipo de conflictos son habituales. Quiero aclarar esto. Sé que del otro lado hay un montón de alumnos que nos están viendo, que la quieren, que la extrañan, que recibieron esta noticia por los medios de comunicación, al igual que parte de su familia. Entonces, vamos a tratar de ser lo más cautelosos, cuidadosos y sensibles con la información, que ya es sensible de por sí, sin involucrarnos demasiado en la vida privada, sino solo, Brenda, y vuelvo con vos, en lo que realmente hace a la causa, lo que Claro. realmente podría hecho. llegar a servir para Totalmente llegar de a una acuerdo. verdad. Y te voy a sumar algo, porque en este trabajo periodístico que nosotros hicimos, recabando información, testimonios, algo así como una autopsia psicológica para entender qué pasaba por la cabeza de esa mujer, de esa víctima por ahora, hasta que la justicia determine que ella misma quita su vida. Y me llamó la atención esto, una frase que ella venía repitiendo ya hace varios días. Te la voy a comentar creo y que me ya decís sé si cuál es la cuenta. que decís. A ver, Sí. las madres siempre nos bancamos todo. Maternar no es lo mismo que ser papá. Una frase redundante, común en su léxico, en su vocabulario, era esta. Las madres siempre nos bancamos todo, no es lo mismo maternar que ser papá. Claro. ¿Hace a la historia? ¿Nos brinda algún detalle esta frase? Sí, sin duda, Ro, totalmente de acuerdo en lo que decís. Incluso vi y chequeé esa publicación. La verdad que sí, por eso va a ser importante el testimonio de alguien muy cercano a ella, el entorno de las amigas, de los amigos, algún miembro familiar que ella haya tenido mucho contacto y que le haya comentado, mira, estoy pasando por tal y tal situación con el papá de mi hijo. Son palabras que te dicen un montón de detalles, que dicen un montón de cosas. Tal cual. Entonces, Tan breve y a va la vez ser tan concreta, ¿no? Exactamente, por eso va a ser muy importante los testimonios, van a ser muy clave. Miren, Ahí lo que quiero decía aclarar la algo placa, cortito. perdón, Rochi, Sí. esto que decía la placa transparente. Gisela, ¿había un secreto inconfesable? ¿Guardaba un secreto inconfesable? Que la atormentaba y que la llevó a este desencadenante? Ahora te voy a responder acerca de eso porque estuve preguntando si podía llegar a ser o podría llegar a ser. Sí quiero aclarar algo que me parece fundamental. Todavía la carátula sigue siendo averiguaciones de causales de muerte. Exacto. Todavía no hubo un cambio de carátula. Entonces, por algún motivo, no se están apresurando en cerrar la causa y decir si es una mujer que mató a su hijo y se quitó la vida. No están cerrando la causa de una forma tan veloz. Tampoco quisiera que los medios de comunicación lleguen a esa conclusión apresurada. Conjeturar sí, hipótesis sí, pero que tengan un sostén. Sí, hacer interrogante como estamos haciendo nosotros, Claro. digo, ¿no? Sin ofender a nadie, porque aparte es muy delicado. Estamos ante un presunto caso de salud mental con el agravante que no solo
se quita la vida la persona que padecería una patología, sino su propio hijo de 7 años. Beren, en ese contexto que te dice Rochi, ¿cómo se puede llegar justamente a comenzar a acercarse a los verdaderos causales de muerte? Bueno, por eso el rol de los peritos va a ser fundamental en este caso, va a ser muy clave en todo. Es como dijo Rochi, todavía la causa no es que está cerrada, se está recién comenzando a trabajar como corresponde, analizando muchas hipótesis al respecto. La mayor hipótesis, porque yo tuve acceso, es la que mencioné anteriormente, pero no es que es la principal y que ya se cerró la causa, Claro. no. Perfecto. Entonces, por eso es muy importante aclarar lo que aclaró Rosario. La causa no está cerrada, hay muchas hipótesis que se están analizando. La más fuerte es la de homicidio seguido de suicidio, pero no es, digamos, la fundamental, y que por más de que los peritos estén y la justicia esté analizando esa principal hipótesis, es que se va a cerrar la causa. No, obviamente que recién arranca el trabajo de los peritos. Perfecto. Bren, no nos cortes, quiero sumarla a Sol, que está obviamente realizando un trabajo de investigación en redes sociales, que no es menor. No le quiero bajar el precio porque hasta la misma justicia, son los mismos investigadores los que realizan el mismo trabajo que hacemos nosotros acá. Exacto, bueno, pasó ayer, ¿no? A través de redes sociales llegamos a un hombre y a ese hombre lo llevaron a declarar. Sí, Bren, perdóname. No, te menciono algo, que muchas veces, ahí te voy a corregir, ustedes hacen el laburo que realmente los peritos y la justicia tienen que hacer. Ustedes lo hacen mucho mejor. Bueno, te agradecemos por y eso. Hablando de que hace un gran laburo, Sol, le decía a Rochi. Sí, estos son los posteos de las amigas, de las compañeras de trabajo, despidiéndose de Gisela, siempre recordándola con mucho amor y mucha alegría, que es algo que creo que absolutamente todas coinciden, ¿no? En todos los mensajes que nos han llegado, tanto en redes sociales como el WhatsApp del canal. Todos decían que era una persona con mucha alegría y con mucho amor, que tenía mucho para dar. Entonces no entienden. Sol, te consulto, la persona que hace este posteo, publica fotos, ahí vemos que hay un menor. ¿El menor es hijo de esta persona o es hijo de Gisela? No, es el hijo de Gisela. Porque mira acá, esta foto que está acá abajo a mí me parte el alma. Mirá lo que es esa sonrisa. Bailando, alegre. Por eso no entienden, porque ellas dicen que... No lo creen. No lo creen, claro, porque les les costó tanto tener a este niño, que no entienden cómo ella... Va a ser, bueno, no sé si se va a encontrar acá. Pero también pasaron le pregunto a 7 Brenda. años de esa búsqueda. ¿Sabes que en el medio pudo haber pasado lo que dice muchísimas Rochi? En el cosas, medio es verdad. habría una relación paralela de parte de su pareja, la deuda. A veces, lamentablemente, todas esas cosas te hacen La cambiar vida el eje. misma, que a no todos les lleva a tomar una decisión semejante, ¿no? ¿Se sabe qué se encontró en la habitación? Sí, ¿en qué sentido? ¿El dinero estaba? No. No, el dinero ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el ¿Dónde celular? está el celular? Son incógnitas. Bueno, pero el celular, ponele que lo haya descartado porque no querían que la ubiquen. Supongamos, ¿no? Sí, sí, ¿El sí. dinero dónde está? Es muchísima plata. Bueno, yo hace un ratito te contaba, Sol, cuál es la hipótesis que maneja una parte de la familia de Gisela. Acá hablaban de un castigo hacia el padre, siempre tal vez buscando yo la hipótesis menos o más benévola, si es que la hay en una causa tan horrorosa y tan triste como esta. A mí lo que me decían es que ella pudo haber, si lo hizo, que es muy raro, esto siempre con palabras de sus seres queridos, pudo haber tomado la determinación no para castigar a alguien, sino para salvar a otra persona. Claro. No quiero adelantarme todavía a decir a qué persona, pero sí les puedo decir que es a un familiar muy cercano ¿De ella? que no está vinculado a Jesús. Claro. Pero ¿y Eso- en qué sentido? ¿Con un seguro de vida o cómo? Sol sí hablaba de 28 millones de pesos, lo confirmó Diego Ricciardi, que está trabajando desde el lugar. Hay un detalle concreto y verificable. Pero tiene que ver con el Hay 28 dinero, porque millones yo lo que te se sacaron de una interpreté- cuenta. te Pero- interpreté de lo que dijiste anteriormente, yo interpreto y corregime, que ella puso su vida en garantía de la vida de un ser querido muy próximo. ¿Es así o tiene que ver con la transferencia esta que decís vos? Hay una concatenación de razones y motivos. Me parece que la verdad no la vamos a tener, ni vamos a poder acceder a ella en estas 2 horas de programa que quedan. Pero sí les puedo decir que una parte de la decisión podría explicarse
en que había un ser querido, muy querido para Gisela, metido en un problema. Pero ahí en la ecuación donde entra asesinar al hijo, si hubiera sido eso lo que pasó. Claro. O vos ahí pones la plata, tomá los 28 millones, listo. Lo sacá a mi familiar del medio. Ya está, lo limpié. No quiero conjeturar, pero tal vez en su cabeza creía que tomando la decisión de salvar a esta otra persona se estaba metiendo en un problema muy grande tanto ella como el hijo. Ok. ¿Está descartado ya Lo que dejo no ahí. haya Ok, habido ok. Un ratito les cuento una tercera persona dentro de esa habitación? No hay... No hay cambio de signo. carátula, Sol, sí. ¿Hicieron? Todavía. Bueno, Eso es lo que acaba de y- mencionar el fiscal. No voy a ¿hicieron cambiar una la lista carátula. de todas las personas, de todos los las personas que se hospedaron en el hotel? Sí, pero incluso los trabajadores del hotel que estaban en ese momento confirmaron que no había nadie que había ingresado a la habitación o que había preguntado el nombre de Gisela. Y Incluso tampoco se no hay sabe- signo de violencia de la puerta ni de ninguno de los accesos. Bueno, si no hay de la signo de habitación. violencia, ella tranquilamente le podría haber abierto la puerta. Claro, pero tranquilamente. no vieron a nadie que Que ingresara. ingresó. No tenía, digamos, en Porque las esos hoteles habitaciones de tienen al cámaras de lado seguridad había, por todos lados. claro, me imagino que debe haber en Nadie el pasillo. escuchó nada, está bueno lo que te preguntas. Nadie escuchó un grito de dolor, de angustia, de nene. desesperación, porque a ver, imaginemos, Ahí sí pongámonos, eso, sí, bueno, si es claro. posible, si es acaso eso posible, en los zapatos de una mujer que en un momento de extrema angustia y dolor toma la determinación de matar a su hijo que amaba con toda su alma. A ver, es contradictorio, lo sé, y te quiero sumar, obviamente, Julián, en esto, porque no soy experta en salud mental, pero ¿puede pasar que vos ames y destruyas al mismo tiempo? En un equilibrio psíquico, no. A eso te iba a preguntar, estamos En ante un una equilibrio persona manera. psíquico, no. que en ese acto está completamente inconsciente. Lo que... Está abstraída de su realidad, incluso. No, proviene de una enorme conflictividad Ujú. esto. Es un desequilibrio muy grande que produce un corte, un quiebre, ¿no? Es decir, es una persona que no tenía características de insanía mental, No. pero que evidentemente fue desbordada por un nivel de conflictividad que no podía solucionar. Bueno, en algún momento dijiste, bueno, tomaste eso de lo inconciliable, ¿no? Bueno, eso debe tratarse, entonces, ¿por qué no se trató? Pero también estaba el otro tema financiero. Entonces, bueno, hay una situación, una serie de condiciones que hicieron que ella no pueda sobreponerse a ello y le produjo eso un corte, un quiebre, ¿no? Tal cual. Ahora, obviamente, Brenda, la determinación de terminar con la propia vida es algo muy Pero grande, muy hijo, fuerte, verlo ¿cierto? sufrir, me imagino cuando Verlo lo está ahogando, el nene haciendo reacción. Uno cuando ve sufrir un hijo, se aferra a la vida. Aparte, es primero que no vas a hacer atávico, eso, y instintivo. segundo ya verlo sufrir al nene por un daño Claro. de terceros o por una situación ajena a vos. Tal cual. Reaccionás. Acá es como que ella, me imagino que obviamente no tuvo reacción para O tratar de la evitarlo, tuvo, decir, lo lo saco. sufrió y después se quita la vida. Lo que pasa es que yo creo que lo que hubo acá es una decisión previa. Cuando ella llega al hotel, ella ya sabía todo lo que iba a pasar. No ¿Se había entiende? nada que pudiese cambiar su parecer, cambiar esa determinación en un momento tan extremo, tan límite de la vida. Cuando ella tomó la decisión, No había marcha atrás. deduzco a partir de los Estamos datos que haciendo tenemos, generalidades, deduzco olvídate. a partir de los datos que tenemos, en que ella cuando ingresa al hotel con su hijo, ya tenía la decisión tomada. Es decir, ya no había posibilidad de dar marcha atrás. Claro. Entonces, se metió como una especie de actuación ya planificada. Claro. Y entonces la ejecutó. La planificación fue previa. ¿Se Claro. entiende? Ahora, insisto, una y otra vez, estamos en el terreno del especulativo, no queremos hacer una generalización, no todos los casos de salud mental son iguales, no todas las cabezas funcionan de la misma manera y no todo se entiende por la lógica o bajo No, la lógica, bajo la racionalidad que podemos ahora debatir en un estudio de televisión, siempre con el mayor de los respetos y la mayor de las cautelas, teniendo en cuenta que del otro lado hay un montón de personas que la querían y que hoy la están pasando mal. Brenda, y te pregunto, a la causa, a la investigación, ¿le interesa ahora? Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay un crimen se investiga primero el círculo íntimo. Se empieza de adentro para afuera. Obviamente siempre que haya indicios. En este caso, cuando pareciera tal vez en una primera instancia ya estar cerrado el círculo, ya estar cerrado el hecho,
¿Se investiga de todas maneras a sus seres más queridos, a las personas que convivían con ella, quienes están hoy con vida aún? Sin duda, se va a investigar a todo el entorno que rodeaba a las víctimas. Sí, Ro, se va a investigar. Ok, por ejemplo, una declaración de una expareja. Hoy, ¿tendría sentido una expareja de Jesús para entender cómo era Jesús como esposo, cómo era el vínculo, cómo era la relación en la intimidad, puertas para adentro? ¿Hace a la causa? Sí, ese testimonio va a ser clave también en la causa. Mira. Para saber si entre ellos había algún conflicto anteriormente del hecho, qué es lo que estaba pasando, cuáles eran, digamos, ese conflicto para que ella haga también esa publicación. La justicia también se va a centrar en tomar la declaración a su ex pareja y al entorno íntimo, sí. Mirá lo que